Bienvenidos a un nuevo video de República de Clio. En esta ocasión reflexionaremos sobre los dólares que mandan los mexicanos avecindados en Estados Unidos versus los dólares que sacan los grandes potentados de nuestro país precisamente a Estados Unidos. Desde luego el fenómeno migratorio tiene muchísimas caras. Muchas de ellas de diferentes colores, de diferentes magnitudes y tocando diferentes escenarios. Una de ellas es precisamente el asunto que tiene que ver con los dineros que generan los millones de migrantes que se ven obligados a irse de nuestro país y echar raíces en Estados Unidos. En ese sentido, los dineros que envían los mexicanos a nuestro país desde Estados Unidos, las conocidas como remesas, juegan un papel importante para millones de familias en nuestro país. Por un lado, las remesas inyectan vitalidad económica al menos a 455 municipios de la República. Si bien es cierto que las remesas no se invierten, sino que se gastan, también no podemos negar que este flujo de dinero pues viene a reactivar la alicaída economía de varios espacios de nuestra República. Por supuesto que hay impactos, lo mismo negativos que positivos, que tienen que ver con todo el mundo remesero. Estos impactos que tienen las remesas los podemos ir detectando no solo a nivel familiar, sino también a nivel de las comunidades a las cuales llegan estos recursos. Es cierto que muchos de estos recursos pues vienen a ser una parte importante del sustento de varias familias, pero por otro lado sabemos que pueden llegar a relajar incluso la búsqueda de un empleo para estas familias remeseras. Generan también, lo sabemos, una serie de conflictos entre familias que reciben dinero frente a las familias que no lo hacen en algunas comunidades de nuestro país. De cualquier manera, estos 22,000 millones de dólares que entran a nuestro país a través de las remesas, pues vienen a constituirse como uno de los pilares más importantes de las divisas que nuestro país capta a lo largo de un año. Ahora bien, estos millones de mexicanos, al menos 12 millones de mexicanos avecindados en Estados Unidos y otros 18 de segunda y tercera generación que de manera sistemática envían recursos a nuestro país, los podemos comparar con algunos connacionales que viven en nuestro país y que poseen las grandes fortunas de México. Estos potentados de manera sistemática envían sus recursos al extranjero. Por un lado, a bancos, es decir, en forma de ahorro, y por otro, también para generar algunos negocios en el extranjero. El último dato que tenemos nos muestra que estos mexicanos enviaron de diciembre del 2012 a la actualidad un total de 77,000 millones de dólares, de los cuales 51,000 millones de dólares terminaron en bancos en forma de ahorro y el resto en alguna inversión hecha en el extranjero. Este monto es 77% mayor al registrado en los primeros 3 años del sexenio pasado, del sexenio de Felipe Calderón, lo cual nos muestra de manera sistemática que los mexicanos que tienen grandes fortunas en nuestro país cada día envían mayores recursos al extranjero, dejando una menor cantidad en nuestra nación. Se debe esto pues a muchas razones, una de ellas desde luego la violencia y la inseguridad que cada día crece más en nuestro país. Esta cara paradójica de la migración nos muestra que mientras unos mexicanos no tienen empleo en nuestro país y se ven obligados a buscarlo al norte del río Bravo, y una vez que lo encuentran envían sus recursos para que estos sirvan de pilar para millones de familias en nuestro país, por otro lado, pues los mexicanos que tienen posibilidad de generar grandes cantidades de recursos, en lugar de invertirlos en nuestro país y generar mayores empleos, deciden enviarlo a Estados Unidos. Esta es una de las realidades más complejas que podemos comparar en el proceso migratorio.
los dólares que los desempleados de nuestro país en Estados Unidos envían a México y los dólares que sacan los connacionales que generan en nuestro país. Así, las remesas que llegan desde Estados Unidos y los recursos que también generan los mexicanos en nuestro país y que envían de un estado a otro, al año son 90,000 millones de pesos, se vienen a contraponer a los miles de millones de dólares que nuestros paisanos sacan del país rumbo a Estados Unidos. Como podemos darnos cuenta, las caras de la migración son múltiples, son variadas y de tonalidades diferentes. En esta ocasión, la reflexión nos llevó a hablar de los dineros que generan los mexicanos en nuestro país y los mexicanos allende el Río Bravo. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de República de Clio. Mientras tanto, sígueme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Soy Lalo y te recuerdo que las remesas que generan nuestros paisanos en Estados Unidos se significan como la segunda fuente de dólares en nuestro país.